Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué lugar del planeta están. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer seminario web en español. Hoy hablaremos de los conceptos básicos de planificación de caminos forestales. Mi nombre es Shadia Serrano, seré su anfitriona, y conmigo se encuentra nuestro ingeniero de soporte Humberto Botero. La verdad es que debo decir, y no lo puedo negar, que hoy estamos muy emocionados de presentar esta primera sesión para nuestro público hispanohablante. Gracias a todas y todos por estar presente. Para empezar, quiero hacer un aviso importante. Todos los asistentes a esta sesión están silenciados, pero esto no les impedirá realizar preguntas. Frente a cualquier duda, por favor diríjanse directamente a la sección de preguntas y respuestas del panel de GoToWebinar. Por otro lado, les quiero recordar que esta sesión está siendo grabada y estará disponible en nuestro canal de YouTube. También todas las personas registradas recibirán un correo electrónico con el vínculo directo a la grabación. Aquí les voy a presentar nuestra pequeña agenda del día de hoy. Para empezar, vamos a hablar de los datos LiDAR. Como ustedes ya saben, este es un sistema que recientemente se está popularizando y su número de usuarios sigue creciendo más y más. Además, con los años se hace cada vez más fácil poder adquirirlo a un módico precio. Bueno, retomando acerca de trabajar y el funcionamiento de RoadRange con LiDAR, y todo lo que significa a la hora de incorporar datos y procesos, vamos a hablar también de, además usaremos los mismos datos de LiDAR para explorar opciones de deflexión y la ubicación de cables aéreos, al igual que diseñaremos una cancha de madereo. Para algunos de ustedes, quienes no están en un terreno apropiado para cableo aéreo, voy a invitarlos a tomarse un pequeño descanso y saltarse este paso, porque aquí vamos a hablar de una técnica conocida como pegging, la cual definimos como un diseño interactivo teniendo en cuenta la pendiente. Explicaremos cómo usando esta técnica de pegging ustedes podrán empezar a planear y evaluar diferentes opciones para sus vías. Para finalizar, les mostraremos cómo usar una plantilla de vía para crear una cancha de madereo al final de nuestro camino. Sí, esta es la misma que hemos planeado y hemos mencionado antes en nuestro paso número 2. Antes de empezar y que le dé espacio a Humberto en la presentación del software, me gustaría resaltar y mencionar algunos consejos importantes a la hora de trabajar con LiDAR. Bueno, como ustedes ya saben, los datos que genera LiDAR son muy rápidos, pero a su vez son demasiado pesados y esto puede ralentizar la computadora. Así que para ayudar a que siga funcionando en perfectas condiciones, mi primer tip es usar en lo posible algo que nosotros llamamos datos en crudo o raw LiDAR, en inglés, of course. Y así evitar que los datos cuadriculados o gridded data, los cuales son estos pequeñísimos puntos que vemos, estén interfiriendo dentro de los puntos principales de su LiDAR. Realmente estos datos cuadriculados no es que mejoren para nada la calidad de la data y por el contrario lo que hacen es sumarle una enorme cantidad de puntos a su modelo. Si están trabajando con un software de postprocesamiento o si trabajan con un consultor o contratista que les proporciona los datos LiDAR, pídanle que en lo posible evite cuadricular los datos. Esto es muy importante. Mi segundo tip es realizar el adelgazamiento de su dato selectivamente, ya que normalmente no necesitamos trabajar a una alta resolución en todo el modelo, porque nosotros podemos girarlos en un área específica o un corredor específico. Naturalmente, los pocos puntos que ustedes tienen en su modelo ayudan a que este funcione mejor y más rápido. Y habrá muchos y diferentes tipos de procesos alrededor de los datos adelgazados e importados que dependerán del conjunto de datos específicos. Pero bueno, ya Humberto profundizará en esta área muchísimo mejor que yo.
Y mi tercer y último consejo corresponde específicamente a los datos sliders que vienen en un conjunto de datos ASCII, al cual solo y únicamente combina elementos tras la importación. Esto no solo ahorra una enorme cantidad de memoria, sino que también hace que sea muchísimo más fácil trabajar con él. Bueno, y creo que ya todos están esperando este momento. Vamos a entrar en materia y debo pasar la palabra a mi compañero Humberto, quien está listo para presentarles el seminario web de hoy. Humberto, ¿estás ahí? Sí, Chadia, muchas gracias por la introducción. El día de hoy vamos a seguir el siguiente plan. Como primera medida vamos a importar archivos Shape y LiDAR, con énfasis, como lo mencionó Chadia, en la importación de archivos pesados en el formato LiDAR. En el segundo punto vamos a tratar la generación de superficies en 3D. Posteriormente vamos a localizar la cancha de madereo usando la nueva herramienta de exploración de líneas de deflexión. El siguiente paso será el diseño básico de una vía. Y por último vamos a ubicar una plataforma para la cancha de madereo. Entonces vamos a empezar importando unos archivos en formato shape que van a determinar el perímetro de las áreas de explotación. Esto lo hacemos en el módulo de terrain, insertando archivos. Aquí tenemos nuestros archivos shape y vamos a usar este filtro para escoger el tipo de archivo shape. Vamos a escoger vamos a hacer una selección múltiple usando la tecla control. La ventaja de los archivos shape es que ya están totalmente georreferenciados. En este caso vamos a usar la zona 11N. Estas son las opciones de importación y procedemos a importarlos. Aquí estamos viendo los perímetros de las áreas propuestas de explotación y los vemos en este color porque están seleccionados. Aprovechamos que están seleccionados para cambiarles, por ejemplo, el color. Aplicar, hacemos clic afuera y vemos que se ha tomado el cambio. El siguiente paso, vamos a importar unas vías existentes también en formato shape. De nuevo con insertar archivo y acá vamos a importar las vías existentes. Estas son las opciones de importación. La proyección nos muestra que los archivos están ya georreferenciados. Acá vemos que las vías existentes están seleccionadas y vamos a cambiarles el tipo de línea y el color. Damos clic en aplicar y estamos listos para iniciar la importación de nuestros bloques de datos LiDAR. En este caso me gustaría hacer un paréntesis y mostrar la importancia de reducir los puntos al momento de la importación, debido a que normalmente los archivos LiDAR, como lo mencionó Chadia, son muy pesados. Les voy a mostrar un diagrama. Aquí podemos ver
un corredor típico de una vía principal de 20 kilómetros de longitud y un ancho de 200 metros. Si consideramos una densidad típica de LiDAR es de un punto por metro, esto nos daría un total de 4 millones de puntos en el archivo. En este caso vamos a insertar 7 bloques LiDAR y vamos a diluir los datos al momento de la importación. Generalmente la extensión de los archivos LiDAR es LAS o LAZ. Cambiamos acá el filtro y aquí aparecen los 7 bloques LiDAR que vamos a importar. La ventaja de insertar archivo con respecto a abrir archivo es que en insertar se conservan los archivos que ya están abiertos y además nos permite una selección múltiple, lo que no se puede hacer cuando simplemente se usa abrir archivo. Entonces con la tecla Shift voy a hacer una selección múltiple y vamos a abrir los bloques LiDAR. En opciones de importación es muy importante definir el tipo de punto como con el código 2. Esto representa los códigos de terreno. Y vamos a ver las opciones de selección. En este caso vamos a importar uno de cada 9 o 10 puntos. Y en general los archivos LiDAR no tienen información de proyección, pero en este caso, para este ejemplo, la proyección ha sido definida anteriormente. Entonces no vamos a tener problemas en este caso. Acá se están importando los bloques LiDAR y podemos ver que las áreas de explotación están cubiertas por los datos LiDAR, pero tenemos datos hacia la derecha que no aportan nada al proyecto y podrían hacer más lentos los cálculos. Vamos a mostrar un segundo método de simplificación o de adelgazamiento de datos, que es mediante la creación de un polígono para encerrar el área de interés. Los datos se ven de esta manera porque por defecto están seleccionados y vamos a aprovechar esto para borrarlos con la tecla suprimir. Vamos a proceder a crear un nuevo elemento, en este caso un polígono que para este ejemplo será un simple rectángulo. Damos clic en nuevo elemento, le damos un nombre. Y va a ser simplemente un elemento en 2 dimensiones, no necesitamos elevaciones ni que sea modelado. Y lo vamos a crear mediante el mouse. Lo vamos a crear simplemente definiendo su diagonal. Creamos un punto acá y un punto opuesto. Y mediante esta herramienta de forma lo podemos convertir en un rectángulo. Vemos que el polígono nos encierra las áreas propuestas de explotación. El siguiente paso es importar de nuevo los datos o los bloques LiDAR. En las opciones de importación vamos a quitar los límites y en selección vamos a tener 2 áreas. Una que se llama el área default, que es todo lo que está fuera del rectángulo. En este caso vamos a omitir todos los puntos y vamos a agregar el polígono que creamos recientemente. Seleccionamos
el rectángulo dando doble clic, aceptamos, damos OK y en este caso vamos a importar dentro del rectángulo los puntos con toda la definición. No vamos a omitir ningún punto. OK. En este caso podemos ver que los datos están configurados solamente dentro del polígono que definimos, y esto es mucho más conveniente cuando se hacen cálculos como análisis de costos o cálculos de optimización. El siguiente paso en la presentación es generar el modelo TIN, que es simplemente una red irregular de triángulos. Si doy clic fuera del área, los puntos siguen estando ahí, pero ya no están seleccionados. Vamos a ir a modelado de terreno y vamos a generar el modelo TIN. En este caso vamos a limitar el tamaño de los triángulos a unos 25 metros, y es importante cuando se tienen múltiples archivos definir el rango de altitudes para los contornos. Vamos a empezar con los contornos menores. Vemos que hay datos desde los 996 metros hasta los 1600 metros de altitud. Vamos a definir el rango entonces desde unos 900 hasta 1700 metros de altitud. Lo mismo para los contornos principales, de 900 a 1700. Y no vamos a usar ninguna etiqueta. Vamos a generar. Acá podemos ver los contornos mayores y menores que cubren totalmente las áreas de interés. Existe otro tipo de reducción de datos, y en este caso es reducción de datos en los elementos. Cada contorno se considera como un elemento, y como tienen en común la primera parte del nombre, vamos a seleccionar por nombre y vemos que los contornos, el nombre de los contornos empieza con CNTR. Vamos a usar ese patrón para seleccionarlos. Entonces vamos a hacer una selección avanzada. Acá ingresamos el patrón que es CNTR y automáticamente se seleccionaron 663 contornos. Vemos que todos los contornos se seleccionaron. Vamos a usar esta función de simplificar elementos y vamos a definir una tolerancia del 0.2.
Así se ven los puntos nuevamente diluidos. Vamos a ver la superficie en 3 dimensiones. Esta sería nuestra superficie en 3 dimensiones. La podemos rotar según sea la conveniencia. Vamos a regresar a la vista de planta y vamos a tratar de ubicar la cancha de madereo usando la nueva herramienta que está disponible en la versión 9, que es un sistema de exploración de línea de flexión. Damos clic en habilitar. En este cuadro, en esta área, escogemos el tipo de equipo de cable que vamos a usar. En este caso vamos a usar el Grapple. El equipo se define totalmente en esta parte, bajo la sección de análisis de cable. Vamos a ensayar una longitud de unos 150 metros, un número de líneas radiales de 12 totalmente configurable, y el mástil posterior lo vamos a definir para este ejemplo con una altura de unos 10 metros. Acá en cálculo existen 4 modalidades básicas. 2 de las más usadas, o probablemente la más usada, es la mínima deflexión dada la carga, y para este ejemplo vamos a usar esta opción, que muestra la deflexión en 2 puntos del cable, una deflexión del 10%, que es totalmente configurable en este parámetro. Esto es simplemente para darles una idea de esta funcionalidad. Damos clic en OK. Volvemos acá. 150, 12 líneas y 10 metros. Damos clic y vemos que el cursor cambia y podemos explorar la ubicación de la cancha. Si hacemos clic acá, vemos que el área de influencia es de unas 5.8 hectáreas y las líneas verdes son simplemente los cables o las líneas de flexión. Podemos seguir explorando. Acá nos daría un cubrimiento de 6 hectáreas. Acá 5.1. Y en general nos podemos mover por las áreas propuestas de explotación. La parte más interesante de esta pantalla es que podemos, después de aceptar un punto cualquiera, podemos escoger una de las líneas de deflexión y en vista podemos mirar su perfil. Nueva ventana, perfil. Acá vamos a ver las 2 ventanas, una al lado de la otra. Tenemos la ventana de perfil. Para este
cable en particular y la ventana de plano o vista de planta. Vemos que si nos movemos en una de las ventanas, el cursor se mueve en la otra ventana. Esta parte es muy útil para el análisis. Acá vemos los dos puntos de deflexión del 10%. Generalmente la deflexión se expresa en porcentaje, es un porcentaje entre la distancia horizontal entre los puntos de entre los puntos de apoyo y la distancia mínima entre la distancia vertical entre el punto de deflexión y la cuerda. La cuerda es simplemente una línea imaginaria que se traza entre los extremos de los soportes. Una vez tenemos seleccionada la primer área de la primer cancha de madereo, la idea es que en el siguiente paso vamos a crear o a diseñar una vía desde este punto, que es el extremo de una ruta existente, hasta el centro de la cancha. Para eso vamos a abrir esta superficie que creamos en otro de los módulos de Road Eng, que se denomina el módulo de Location. Antes voy a mostrarles el archivo que vamos a usar. Este es el archivo que vamos a importar en el módulo Location para diseñar la vía. Entonces, como les dije, la vía va a ir de este punto hasta el centro de la cancha, que está marcada aquí con un elemento, y en la parte, en la superficie, se puede ver dónde estaría ubicada. Entonces vamos al módulo Location y vamos a importar el archivo que creamos recientemente. Abrir nuevo archivo, buscar. Y vamos a partir del punto actual del terreno. En el módulo Location, cuando abrimos un archivo de esta manera, se abre con un formato de pantalla denominado normal. Este formato de pantalla incluye una vista de planta, una vista de la sección transversal del punto donde estemos ubicados y una tabla de datos totalmente configurable. En este caso estamos ubicados donde está la cruz roja y acá vemos la sección transversal. Para las secciones transversales podemos ver acá hay una gran variedad de plantillas ya diseñadas que son totalmente configurables. Para este ejemplo vamos a usar una plantilla simple de bajo volumen. Podemos medir, si queremos, cuál sería el ancho, por ejemplo, de la vía. Sería de unos 6 metros aproximadamente. Y para la cancha de madereo vamos a usar esta otra plantilla que es simplemente más ancha. Vamos a ver más o menos de cuánto sería. Más o menos de unos 28 metros de ancho. Vamos a regresar
y vamos a crear una vía desde el extremo de la vía existente hasta el centro de la cancha. Entonces procedemos a capturar este punto y vamos hacia este otro. Y hacemos clic acá. Y vemos que se ha creado un trazado de acuerdo a la plantilla estándar que se ha definido. Esta es la línea central de la vía, los bordes de la vía y una línea de estacas de pendiente. Todas estas líneas deben ser configuradas como líneas de quiebre. Para el diseño básico de la vía vamos a hacer dos pasos. Primero el alineamiento horizontal y posteriormente el alineamiento vertical. Para el alineamiento horizontal vamos a usar la técnica conocida como pegging, que es simplemente un trazado básico que se va a basar en este ejemplo en la pendiente máxima admisible para el diseño. Para esto vamos a usar otro formato denominado pegging. Nos abre una vista de planta y una vista de perfil, la sección recta y una tabla de datos. Vemos acá el perfil. Vamos a tratar de alisarlo un poco mediante la técnica de pegging. Para el pegging hay dos maneras de hacerlo. Una manera es creando puntos a partir del punto inicial hasta llegar al punto final, controlando la pendiente. U otra forma, que es la que vamos a mostrar el día de hoy, es creando una vía desde el punto inicial hasta el punto final. En este caso tiene una pendiente general del 9% y vamos a ir insertando puntos intermedios para la creación de las tangentes que serán luego unidas por círculo, por arcos de círculo. Entonces vemos que desde el punto inicial hasta más o menos este punto, que nos lo muestra el cursor también en la vista de planta, la pendiente es más o menos constante. Entonces en este punto vamos a insertar un punto que sería más o menos acá. Editar, agregar puntos. Agregamos un punto acá. E inmediatamente tenemos ya dos tangentes con las cuales trabajar. Una de 10% y la siguiente del 8%. Para este ejemplo vamos a hacer simplemente agregar dos puntos más. La idea es mostrar el procedimiento en forma general. Vamos a tratar de eliminar esta depresión en el perfil. Localizamos este punto e insertamos un punto, sería más o menos acá, y tratamos de subir acá un poco. Podemos moverlo. De esta forma ya tenemos tres tangentes, más o menos con la pendiente dentro de los límites aceptables. Vamos a insertar un último punto tratando de suavizar acá esta cima
Vamos a insertar un punto acá y lo movemos tratando de conservar las pendientes. La idea es suavizar este perfil sin salirnos de los parámetros de diseño. Obviamente en un diseño real esto requiere un análisis un poco más cuidadoso. El siguiente paso en un diseño normal sería unir estas tangentes con arcos de círculo basados en un radio mínimo de diseño, pero eso no lo vamos a contemplar en esta presentación. El siguiente paso sería el alineamiento horizontal, para el cual volvemos al formato normal. Y vamos a mostrar la ventana de perfil. Nos vamos a concentrar en la ventana de perfil. En la parte inferior vemos un gráfico de movimiento de materiales. Este gráfico se actualiza dinámicamente a medida que modificamos el diseño y en general el objetivo es tener un diseño lo más equilibrado posible. O sea, el movimiento de tierras, la sumatoria de los volúmenes excavado y de relleno debe tender a 0. Vamos a insertar un punto en el inicio del alineamiento y para el alineamiento vertical vamos a ir insertando puntos de esta manera. Vemos cómo se actualiza el diagrama de movimiento de tierras. Por ser este un ejemplo, vamos a insertar solamente unos cuantos puntos para demostrar el método en general. Este sería el método general. Nuevamente, en un caso real se haría de una forma más cuidadosa. Aquí también hemos creado unas tangentes que en un diseño real van a ser unidas por arcos de parábola, teniendo en cuenta los factores de diseño como el factor K. Hay que tener en cuenta también otros factores, como ya lo mencioné, los radios mínimos, velocidad máxima, peraltes, factor K, etc. Estos factores son totalmente configurables. Existe otra opción en la ventana de sección recta. Si le doy clic derecho y veo las opciones, vemos que está habilitado el alineamiento horizontal. Esto quiere decir que cuando estoy en modo de edición, puedo proceder a modificar horizontalmente la sección en este punto donde estoy ubicado, y también se va a modificar el diagrama de movimiento de tierras. Con estas flechas podemos desplazarnos por los puntos definidos en el
alineamiento e ir mirando y analizando cada una de las secciones transversales. En este caso sería conveniente moverla de acuerdo a los parámetros de diseño, a las condiciones del terreno. Esta característica es bastante útil en el diseño. Si suponemos que la vía está ya diseñada, vamos a ver la vista de planta. Obviamente, como se dijo anteriormente, falta unir las tangentes con arcos de círculo, pero eso no lo vamos a cubrir el día de hoy. Vamos enseguida a ensanchar en el lado derecho de la vía, en el lado izquierdo, perdón, de la vía. Vamos a ensanchar la vía para crear una plataforma en la cancha, lo que va a constituir la cancha de madereo. En este caso vamos a asignar por rango. Vamos a hacerlo solamente en el lado izquierdo, dadas las características del terreno, y vamos a elegir la plantilla denominada landing, que tiene un ancho, como vimos, de aproximadamente 28 metros, y vamos a definirla de la estación 666 hasta el final del alineamiento. Le damos a agregar. Vemos que está definida, damos OK. Recalcular y vamos a ubicarnos en este punto, en un punto anterior, y vamos a ir recorriendo la vía hacia la cancha de madereo con las flechas ubicadas en la parte inferior. En este caso vemos la sección tipo o estándar de la vía, y nos vamos a ir acercando con la sección estándar hasta que llegamos a la cancha. Podemos ver que el ancho es mayor, como se definió anteriormente. De esta forma concluimos el diseño básico de la vía. En el siguiente paso les voy a mostrar un método aún más interesante para reducir los datos LiDAR, y es cuando se tiene un diseño predeterminado de la línea central de la vía. Podemos crear un corredor paralelo a la línea central de la vía y dejar los datos LiDAR con su densidad original dentro de ese corredor, y podemos diluir los datos fuera de ese corredor. Para esto voy a utilizar otro archivo. Lo vamos a abrir en el módulo de Terrain. Como podemos ver aquí, esta fue la vía que creamos recientemente, y lo que les voy a mostrar es el método que les mencioné. Vamos a crear un corredor a lo largo de la vía y vamos a diluir los datos fuera del corredor, ya que no tienen mucho interés. Disculpen, lo más interesante es tener
los datos con la resolución total dentro de las áreas de interés. Normalmente las áreas de interés son a lo largo de las vías para que las secciones transversales tengan el mayor número de puntos posibles. Esto hace que los cálculos, por ejemplo, de costos sean más exactos. Entonces vamos en modelado de terreno. Vamos primero a ver cuál es el nombre que tiene la vía. Si le damos clic, aquí aparece el nombre CL. Este nombre lo vamos a necesitar más adelante. Damos clic en simplificar y vamos a añadir la línea central de la vía. Elegimos corredor. Este es el ancho, va a ser 50 metros a cada lado de la línea central de la vía. Seleccionamos CL. Acá esto se muestra por orden alfabético, doble clic, aceptamos. Vamos a calcular en cuánto sería la simplificación de los datos. Más o menos de un 73%. Le damos clic en OK. Para apreciar los datos necesitamos seleccionar todo. Seleccionar todos los elementos, incluidos los datos. Aquí podemos apreciar claramente la diferencia en la densidad de los datos. A lo largo del corredor vial tenemos plena resolución para mayor exactitud en los cálculos, y fuera del corredor podemos tener una densidad menor. Aquí sí vamos a comprobar más o menos podemos hacer una pequeña medición para comprobar el ancho del corredor. Es más o menos de 100 metros, como lo habíamos definido anteriormente. Es importante también mencionar que es posible un análisis de costos, como se aprecia en el lado derecho de la pantalla. Para este caso, el alineamiento horizontal, podemos definir restricciones de diseño para que el programa calcule los costos estimados del movimiento de tierras. Esto se hace en forma dinámica. Si se hace cualquier modificación en el diseño, se va a reflejar acá en esta parte de la pantalla en los costos. También existe un módulo extra de optimización en el cual el programa va a hacer un diseño óptimo, o sea, de costos mínimos. Este es un módulo adicional, pero también es muy interesante. Yo creo que esto es todo por el día de hoy, y podemos, yo creo que si tienen alguna pregunta podemos resolver un par de preguntas. Les agradezco mucho su atención. Humberto, muchas Chaya, gracias. no sé si tenemos alguna pregunta. Sí, tenemos unas preguntas. Tenemos por el momento dos preguntas que voy a tratar de resolver. La primera es alguien que dice que nuestros datos topográficos tienen cierta variabilidad. Preguntan si podemos establecer la luz o clearance, definirla, por ejemplo, a 50 centímetros sobre el suelo. Esta es una característica que va a estar ha sido solicitada anteriormente y va a estar disponible
aproximadamente dentro de 3 semanas en una nueva versión del software. Pero existe un atajo, un workaround, en el cual es posible modificar esta configuración. Esto se haría, les voy a mostrar más o menos cuál sería una solución preliminar. Escogemos la línea de interés. En vista mostramos el perfil. Y en editar podemos variar la altura del mástil posterior. Esto es totalmente configurable y de esta forma podemos lograr el objetivo de definir una luz o clearance, en este caso de 50 centímetros o de otra magnitud. Este sería el atajo mientras se implementa la configuración directamente en el software. Repito, es mediante podemos variar la altura del mástil posterior. La siguiente pregunta es si RoadEng es compatible con Plan X o Plan X, que es según tengo entendido, una aplicación que tiene mucho uso en Chile. Y la respuesta es que sí, los archivos de Plan X se pueden exportar a archivos shape, los cuales pueden ser totalmente importados en nuestro módulo de Terrain. Les agradezco por su atención y que tengan un buen día. Bueno, si me están escuchando todos los asistentes, quiero agradecer a Humberto por la presentación del día de hoy, por guiarnos en este primer webinar en español. También para aquellas personas que están en Chile, quisiera mencionarles que vamos a estar en el pabellón de Canadá, en el stand 66 de Expo Corma 2019, así que allí nos veremos. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí y nos vemos en noviembre. Que tengan una buena tarde. Gracias. Adiós.